Aquí vamos a hablarnos las verdades en la cara, ¿verdad que sí? Que esto no se convierta en una obsesión, sino en una pasión. Porque siempre va a haber mercado, siempre. Como nosotros vemos las cosas, la idea es llevar todo a ingreso pasivo. Y esa debería ser la filosofía, que el dinero trabaja para ustedes. Bueno, Frank, este video va a ser bastante educativo y lo voy a resumir en 3 grandes bloques. Vamos a empezar y vamos a entender qué son los ingresos pasivos, cómo hacemos para que el dinero trabaje para nosotros, que no dependa de nuestro tiempo. Bloque número 2, ¿cuáles son mis resultados generando una estrategia de ingresos pasivos? Mis resultados reales, te lo voy a mostrar en este video, para que tengas bastante claridad y lo comparemos con el Dow Jones, con el S&P 500, con el Nasdaq, y así claramente tú también tengas una visión de más o menos qué es lo que se puede generar o esperar. Y el bloque número 3, te voy a regalar una estrategia de cómo hacerlo en este video. Así que quédate hasta el final. Empezamos. Nosotros definimos los ingresos que uno tiene en 2 rubros únicamente. En ingresos activos y en ingresos pasivos. ¿Cuál es la diferencia? Una sola palabra, el tiempo. Vamos a definir qué tipo de ingresos activos hemos vivido. Por ejemplo, un empleo. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque estás cambiando tiempo por dinero. Un emprendimiento. Retiempo. Empresarios. Al principio es un emprendedor, pero cuando pasa a ser empresario ya depende de ti. Day trading. Aquí vamos a hablarnos las verdades en la cara, ¿verdad que sí? ¿Es una ventaja o desventaja? ¿Qué Tiene sus piensas? ventajas y sus desventajas, porque sí, depende de nuestro tiempo, pero la realidad es que comparado con una jornada de 8 horas, es una ventaja. Es una reventaja, pero sigue siendo ingreso activo. Sí, claro. Listo. ¿Qué pasa si tienes, por ejemplo, a mí la semana pasada se me murió mi perro? ¿Ok? Perrazo. ¿Cómo operé? Fatal seguramente, o no operado de preferencia. Entonces, el problema ahí es que es un ingreso activo. Entonces, a lo mejor en mi trabajo normal, yo sí hubiera podido trabajar normal. Pero yo tengo claro y le tengo mucho respeto al mercado, mucho respeto sin importar la experiencia. ¿Qué hice yo? Esos 3 últimos días de la semana no operé. Porque además tuve que tomar una decisión fuerte. No pierdan el respeto al mercado. Esa es la primera enseñanza que les quiero decir. No importa la experiencia que tengan, no se expongan cuando no hay que exponerse. Si hay un accidente, deben manejar esas situaciones. No se dejen llevar, que esto no se convierta en una obsesión, sino en una pasión. Porque siempre va a haber mercado, siempre. Ahora, si uno quisiera ser un empresario de verdad, ¿cuál sería uno de los fines que queremos tener? Tiempo, dijiste tiempo. Ok, como nosotros vemos las cosas, la idea es llevar todo a ingreso pasivo y deja en ingreso activo lo que te apasione, que lo hagas aunque no te paguen. De eso se trata. Y en eso el day trading es una belleza, ¿sí? Pero se trata también de entender que es un ingreso activo. El day trading te da a ti, y la idea es que te dé unos excesos de liquidez, que te genere un sueldo, que busques reemplazar ese sueldo con el day trading. Ese sueldo le pones el techo que quieras, ¿está claro? Eso depende de cada persona. Todos tenemos un techo, eso sí es claro, dependiendo del número de contratos. En ese sentido, la idea es entender que el day trading es un ingreso activo y que la idea es mantenerlo como pasión, pero es un sueldo. En ese momento les contábamos que todos tenemos un techo en número de contratos, es normal. ¿Qué hacemos en MDC o qué es lo que buscamos hacer con MDC? Que la mesa de dinero fondee a cada una de las personas que lleguen ahí. Entonces, ¿qué haces con los números de contratos? Lo disipas en la gente que te opera para ti. Con lo cual ya quitas ese techo, pero también generas ingresos pasivos. Cuando nos preguntan en las redes sociales, ¿por qué tú enseñas? ¿Verdad? Es porque no entienden el negocio que hay detrás. Y nosotros buscamos que las personas manejen nuestro dinero, no nosotros manejar el dinero de ustedes. Nosotros no aceptamos capital. Es un trato justo, pero la idea de esto es que esto funcione como una cantera de futbolistas y que lleguen la mayor cantidad posible a primera división, pero en el camino hay unos que no van a querer llegar, ¿ok? O no van a querer operar el dinero nuestro, sino su propio dinero, y es completamente válido. Por eso hacemos la academia también un negocio, pero cobramos lo menos posible para que la academia se sostenga, pero adicionalmente genere talentos,
genere nuevas cosas, nuevos trades, muchos efectos colaterales. Nos conozcamos, lo hagamos sociable, porque esto es muy solitario. ¿Estamos claros? Entonces, cuando tú tienes esa visión, resulta que todos los puedes manejar por ingresos pasivos. La idea del day trading es que genere ingresos activos. Pero esos excedentes de liquidez, después de cubrir tus gastos, ¿qué vas a hacer con ellos? Pasarlo a los pasivos. ¿Qué estrategia o qué podemos hacer para pasarlo a los pasivos? Acciones. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso, porque para mí, ahora voy a hablar de manera particular, también Bitcoin es un ingreso pasivo. ETFs, ¿qué más? Bienes raíces, propiedades exactamente, ¿qué más? Inversionista ángel, por ejemplo. Ustedes pueden evaluar negocios. Yo les pido que evalúen negocios no en la primera fase, sino cuando ya estén probados y estén en fase de crecimiento. Hay muchas opciones, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, en el caso de acciones, nosotros construimos portafolio de acciones para que el dinero trabaje para nosotros los 24 días a la semana. Y esa debería ser la filosofía, que el dinero trabaje para ustedes. Eso depende de cada persona. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Es que el dinero hay que ponerlo a trabajar. Y todo el mundo lo puede hacer. Esa es la realidad. Pero primero hay que relacionarse bien con el dinero. Les vamos a dar, entre todo el equipo, 2 obsequios. ¿Ok? El primero, voy a darle una estrategia, ¿ok? La voy a compartir con ustedes para que puedan empezar a invertir si lo quieren hacer. En una estrategia que, de alguna manera, siempre va a ser rentable. Bueno, Frank, aquí quiero enseñar con el ejemplo. Esto es uno de los portafolios que manejo, ¿ok? Un portafolio personal, donde vamos a ver mis resultados generando ingresos pasivos que no dependan de mi tiempo, donde lo que hago aquí es armar portafolios de inversión basados en acciones y ETF y que, bueno, vamos a ver qué me han producido a lo largo del tiempo, si te parece. Entonces, estos han sido mis resultados. Por ejemplo, en los últimos, desde el que empezó el año hasta esta fecha, he tenido un 18.98% de rentabilidad del dinero que tengo invertido ahí. En el último año he tenido un 43.66% en los últimos 12 meses. Y en los últimos 24 meses prácticamente dupliqué un 100% de rentabilidad. ¿Ok? En 2 años, en 24 meses. Pero bueno, si te parece, comparémoslos con el SP500, con el Nasdaq, con el Dow de transporte, que es un indicador muy importante para la economía. Uno generalmente está viendo este indicador porque, bueno, si la parte de transporte baja, significa que obviamente el consumo debe estarse viendo bastante afectado, ¿verdad? Y también vamos a compararlo con el Russell 2000, ¿ok? Fíjense una cosa, vamos a empezar en los últimos, en lo que va de año, desde el 1 de enero hasta el momento de la grabación de este video. Fíjense cómo mi portafolio ha dado casi un 19% de rentabilidad y, por ejemplo, el SP500, el Nasdaq, estamos más o menos iguales. El Dow, estoy 8 puntos por encima del Dow, estoy bastante por encima del de transporte y estoy prácticamente duplicando el Russell 2000. ¿Ok? Entonces, es decir, estoy más o menos como el SP500 y el Nasdaq. Vamos a ver el comportamiento de los últimos 12 meses. El SP500, el Nasdaq están bastante por debajo de mí. Yo tengo un 43.66% de rentabilidad y el SP500, el Nasdaq entre un 32 y un 37, el Dow un 24, el Dow de transporte un 5.55 y el Russell 2000 o 2000 26%. Vamos a verlo en 2 años. Yo dupliqué, yo tengo casi un 100% de rentabilidad, el SP500 un 47.82, un Nasdaq 57.71, el Dow 37, el Dow de transporte 23 y el Russell 2000 24. Es decir, son tremendos instrumentos. Fíjense que esto significa, por ejemplo, en el Nasdaq, que en los últimos 2 años has tenido mínimamente un 26-27% de rentabilidad promedio, pero desde el punto de vista de crecimiento real, pues muchísimo más. Entonces, esto es bien interesante, Frank. Sí se puede tener un portafolio que haga que el dinero trabaje para ti. Obviamente depende de la época, pero si tú dejas esto a largo plazo, esos van a ser rendimientos bastante interesantes y rendimientos que probablemente no hayas que tener que mover ni siquiera un dedo. Por eso es que esta estrategia es tan poderosa y aquí te la voy a mostrar a continuación y ya sabes, está digamos bastante respaldada por los resultados que te estoy mostrando y esto es solo uno de los portafolios que tengo porque generalmente me gusta tener varios portafolios
ya que, pues bueno, creo que en la diversificación está lo interesante. Así que vamos a ver cuál es esa estrategia de una vez. Generalmente cuando tú estás invirtiendo en la bolsa de valores pasa algo muy interesante y déjame te lo voy a poner de esta manera. Fíjate, si yo pongo aquí unos ejes, en el eje Y y el eje X de esta manera, ¿ok? Lo pongo así, el eje, y aquí pongo el eje X. Fíjate, esto va a representar, obviamente, y disculpen mi mala letra, yo de antemano ya de una vez me disculpo, pero aquí va a ser el precio y aquí va a ser obviamente el tiempo. Generalmente en la bolsa de valores pasa algo, en cualquier instrumento pasa lo siguiente: el mercado sube, el mercado termina bajando un poco y termina subiendo nuevamente, el mercado termina bajando un poco y termina subiendo nuevamente a lo largo del tiempo y va en este ciclo. Generalmente es así. Obviamente hay movimientos laterales, etcétera, etcétera, pero en líneas generales así sube un instrumento cuando es un sólido instrumento a lo largo de los años. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que eso genera un promedio, eso genera generalmente un promedio que lo vamos a poner un poquito más grueso, un promedio que va más o menos de la siguiente manera, algo así. ¿Ok? Donde en algunas veces, obviamente, el precio cotiza por encima del promedio y en algunas veces el precio cotiza por debajo del promedio. Entonces, ¿cuál es el plan de ahorro que, por ejemplo, yo aplico, ¿ok? Para mis inversiones? Bueno, y obviamente hay que hablar mucho de los instrumentos, pero insisto, esto aplica para cualquier instrumento que sea muy sólido. Bueno, pues, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, invierto todos los meses cierta cantidad de dinero, vamos a suponer que sean $100, y no importa dónde está el precio, yo siempre invierto esa cantidad, ¿ok? Siempre, todos los meses invierto esa cantidad. Ahora, ¿qué pasa? Que hay meses donde yo voy a estar comprando por encima del promedio y hay meses donde yo voy a estar comprando por debajo del promedio. Pero al final del día siempre voy a estar encima, mi capital se va a ir, desarrollando, va a ir creciendo a lo largo del tiempo. ¿Ok? Obviamente, según el instrumento, hay que comparar si ese crecimiento es suficiente con respecto al costo de oportunidad que tú tengas. ¿Y qué es el costo de oportunidad? Simplemente el costo de ubicar el dinero en un lado y otro. ¿Cuál es la diferencia? ¿En cuál te da esa diferencia? Realmente es el costo de oportunidad. Mi costo de oportunidad, generalmente, y es algo muy personal, es que esté mínimamente por encima de la inflación, que esté mínimamente por encima de lo que me ofrece mi banco y adicionalmente un porcentaje de rentabilidad que yo quiero tener anualmente para luego reinvertirlo y así aprovechar las bondades del interés compuesto. Pero bueno, eso se puede hacer en otro video. Lo importante es que si tú haces un plan bien serio de poder invertir una cantidad fija mensualmente en un instrumento sólido o en varios instrumentos sólidos, bueno, este va a ser el significado. En algunos momentos vas a comprar por encima del promedio y en algunos momentos vas a comprar por debajo. Pero ¿qué es lo que yo aplico? Aplico esto mismo, pero cuando sé que estoy muy por debajo del promedio, como en estos momentos tan interesantes, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, ya no pongo la cantidad de $100, por decirlo, por seguir en el ejemplo, sino pongo 200 o 300. Pago mucho más. ¿Por qué? Porque generalmente mi portafolio siempre está marcado por tener el 30% de ese portafolio en efectivo. Y por ahí me han criticado, sobre todo hace mucho tiempo, cuando empezó el tema de la inflación, me decían, bueno, pero Dani, es que te va a comer la inflación ese dinero si lo tienes, por ejemplo, sin invertir. Yo le decía, sí, es verdad, tienes razón. Una parte puede comer la inflación, pero la otra parte, que es lo que me parece más interesante, es que si tú inviertes mal ese dinero, al final no solamente te come la inflación, sino te comen las pérdidas también. Entonces yo prefiero tener el dinero justamente para cuando vengan y converjan, como empecé este video, converjan la vida real, lo que está pasando en la economía versus lo que está pasando en la bolsa de valores. Cuando converjan, ahí es donde yo empiezo a comprar fuertemente y a utilizar ese cash. Bueno, aquí es lo mismo. Justamente yo sé que en este momento estoy filmando este video el jueves 16 de junio del año 2022. Sé que en este momento la bolsa de valores tiene bastantes acciones que están por debajo del promedio, por debajo de su precio normal, el valor intrínseco de la acción. Por eso digo que los fundamentales, la parte fundamental es importante, porque cuando yo analizo una acción de una empresa, una maravillosa empresa para invertir, que es como me gusta a mí ver las cosas, esa es como mi visión como inversionista. Bueno, yo veo que hay empresas y las analizo desde el punto de vista de sus resultados y sus proyecciones, y
veo que el valor en el tiempo de los flujos que va a generar generalmente van a ser mucho mayores a lo que está representado en este momento. Traído a día de hoy es mucho más al valor que está en la acción. Entonces en ese momento concluyo que el precio de la acción está subvaluado, está por debajo del promedio, y ahí es donde yo aumento mi inversión, el doble o el triple de lo que había estado invirtiendo anteriormente. Eso me garantiza que a un periodo de 5 o 10 años definitivamente este capital incremente de manera importante. Esto lo puedes aplicar, como te digo, a acciones de maravillosas empresas que tú sepas que aunque sea el valor de esa acción llegue a 1, esa empresa sigue operando, esa empresa sigue funcionando sin ningún problema, y que ya tú sabes que va a recuperarse. Eso pasa con muchas acciones, ya lo he dicho varias veces, por ejemplo en el caso de Meta, en el caso de Google, en el caso de Apple. Hay muchísimas acciones por allí que son muy interesantes, y bueno, seguramente en mi canal vas a encontrar muchos videos de esas acciones. Hay ETFs que son instrumentos que simulan y buscan tener una correlación positiva con otros instrumentos. Correlación positiva es que se muevan prácticamente igual. Hay ETFs que simulan el S&P 500. El ticker es el BOO. Este señor de aquí es el de Vanguard. Vanguard es prácticamente el precursor de este tipo de instrumentos, de los más sólidos en el mundo. Si tú inviertes todos los meses $100, ¿qué va a pasar a lo largo del tiempo? Que esos $100 todos los meses van a ir subiendo. Pero los intereses, los dividendos que generan las acciones que componen esto, también nos los depositan. Y este instrumento tiene una historia, en los últimos 30 años mínimamente, de estar subiendo 10% anual. Ahora, ¿qué es importante aquí? Que ya ustedes entienden de análisis técnico, soportes y resistencia. Cuando el mercado esté bajando mucho y llega a un soporte fuerte, ¿qué podemos hacer? Y así hacen que el dinero trabaje para ustedes. ¿Qué otro instrumento puede ser? El Nasdaq. Y van a invertir en este señor, QQQM. Inviertan en ese. El Nasdaq es de tecnología. Y este señor tiene muy bajas comisiones. Les estoy dando los que tienen más bajas comisiones para mí, que son confiables. Ahora tú me dices, Dani, es que yo no puedo invertir $100. A lo mejor el BO, en este momento el precio son 300 y pico dólares y yo no tengo para eso. No importa. Tú puedes comprar una fracción de ese instrumento con el dinero que tengas. Que eso existe antes del año 2000. Lo que pasa es que con la crisis de los 2000 eso se quitó, pero ha vuelto en los últimos años. Eso se llama una fracción de una acción. Ahora tú me dirás, Dani, ¿pero cómo lo reparto? Bueno, reparte 50 y 50 o reparte 70-30, dependiendo de... En mi caso, yo tengo bastante balanceado, 60-40, pero me voy más por tecnología, porque el futuro, ¿cómo es? Si ustedes tienen la posibilidad de educarse, incluso con nosotros mismos, para hacer un diplomado de inversión en acciones, es un gran complemento. Bueno, friend, espero que te haya gustado mucho este video, muy educativo. Viste cómo le expuse a las personas lo que significa los ingresos pasivos, lo importante de hacerlo. Nunca es tarde, pero cuanto antes mejor empezarlo a construir. Ojalá si eres joven lo empieces a hacer desde una vez. E insisto, no importa la edad, pero mientras más joven empieces realmente es mejor. Esa clase la di en un seminario presencial de trading en Ciudad de México, donde hablamos de muchísimas cosas, operamos en vivo, interactuamos mucho en la bolsa de valores. Fueron 4 días muy intensos y quiero agradecer a todos los asistentes. La verdad, pasamos un tiempo fenomenal. Bueno, si tú quieres aprender a hacer estos análisis de una manera seria, profesional, si quieres estar con nosotros, unirte, aprender a invertir en la bolsa de valores, aprender a generar ingresos pasivos a través de la bolsa de valores, me puedes escribir un correo a hola@daniperestrader.com y con mucho gusto te voy a enviar toda la información sobre los programas de formación para que así puedas hacerlo tú mismo, empiezas a invertir, empiezas a diversificarte y digamos de alguna forma poder a trabajar el dinero para ti y empezar de una vez, porque todo el mundo puede relacionarse con el dinero, esa es la realidad. Lo importante es relacionarse bien, educarse y estar en un grupo, en una comunidad, y eso es lo que ofrecemos para que todos estemos enfocados en lo mismo, siempre pensando en oportunidades de inversión y en algo que puedas hacerlo en paralelo, desarrollando tu fuente de ingresos principales, ya sea tu empleo, ya sea tu trabajo. Lo puedes hacer en paralelo y así no arriesgas la seguridad de tu familia. Me puedes escribir a hola@daniperez.com. Así que espero que hayas aprovechado este video, mándalo a aquellas personas que piensan que le van a aportar mucho valor, a aquel amigo que disfrutas mucho de hablar sobre inversiones o a aquellas personas que pienses que necesita empezar a trabajar en ello. Y créanme que esto lo puede hacer cualquier persona, porque hemos tenido desde médicos, desde amas de casa, desde administradores, abogados, en fin, no importa la profesión, lo importante es que te guste y que te apasiona. Yo te puedo asegurar que eso va prácticamente garantizado. Más del 95% de las personas que entran con nosotros terminan diciendo que invertir en la bolsa de valores es su pasión. Así que nada, Frank, te mando un abrazo, nos vemos pronto y cuídate mucho. Chao.